Señoras y señores, tenemos el agrado de presentar un nuevo programa cristiano a la luz de la Biblia. Un tiempo en el que usted podrá oír lo que Dios a través de su palabra le va a decir. Prepare su corazón y mente para un encuentro entre usted y la palabra de Dios. Ya llega a la luz de la Biblia. Queridos hermanos y hermanas, a veces los cristianos se preguntan, ¿cómo puedo yo saber si soy salvado? ¿Cómo puedo yo saber si voy al cielo? Es por esta razón que hoy escribo una enseñanza sobre las características de un cristiano. Al principio quiero mencionar, si tú no estás seguro de ser salvo, tienes que hacer como un misionero anciano dijo un día: arrodillarte y recibir a Cristo otra vez. Tomé nota que son justamente los cristianos fieles y verdaderos a los que le ocurren estas preguntas. En una iglesia se encuentran 4 tipos de cristianos. Los cristianos que se creen hijos de Dios, pero no son. Estos hicieron la oración de recibir a Cristo con su boca, pero no con su corazón. Nunca experimentaron el renacimiento, que son una nueva creación en Cristo. Su vida nunca se cambió. Son pecadores en un abrigo religioso y nunca se salvaron. Van al infierno directamente. Los cristianos carnales son aquellos que recibieron a Cristo. Estos son salvados, pero todavía no han crucificado su carne con Cristo. En las iglesias causan con frecuencia conflictos, discusiones y envidia. La iglesia de Corinto es un ejemplo de una iglesia totalmente carnal. Luego están los cristianos inmaduros. Ellos son felices y contentos en su iglesia. Disfrutan la comunión con la gente amable en la iglesia y no pueden vivir sin su iglesia y sin sus hermanos en Cristo. Sueñan con hacer grandes cosas con Dios, pero no son capaces de tomar la más mínima tarea de su iglesia. Con frecuencia, estos hermanos no causan problemas, pero roban fuerza de los otros cuando preguntan y vienen con sus problemas, pero no son capaces de resolver ellos mismos sus problemas. Y tampoco dejan su vida antigua atrás. Y tampoco se enfocan totalmente en Cristo. Ellos son salvados, como dije, pero cuando no maduran y toman las tareas que Dios ha preparado para ellos, Dios va a mandar a otro siervo y él va a recibir la corona que Dios había preparado para él. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 11, dice así: vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. También Pablo escribió en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, y dice así el verso 5: así como el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Los cristianos maduros y verdaderos es con respecto a ellos de lo que voy a hablar en esta enseñanza.
Nuestro hermano apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el verso 5 del capítulo 13, dice así: examínese para ver si están en la fe. Pruébese a sí mismo. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Dice el verso 14 del capítulo 7, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Hay que preguntarse, ¿en cuál camino andas tú? ¿En el camino de la voluntad de Dios o caminar como todos otros en el camino ancho? Los afectos de un cristiano verdadero y maduro. Un cristiano verdadero cambia sus afectos y su forma de pensar. Antes de recibir a Cristo, él tuvo un corazón pecador y amó al pecado y odió la justicia. Después de recibir a Jesucristo, él ama la justicia y odia el pecado. Un cristiano verdadero tiene pasión por las cosas de Cristo. No se cansa de hablar de Él. Sus pensamientos y sentimientos son enfocados única y exclusivamente en Cristo. Un cristiano verdadero, además, no ama el mundo. En 1 de Juan, en el verso 15, dice así: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino que esto proviene del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 6, verso 24, encontramos con que nos dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. En 2 de Timoteo, en el verso 4, en el capítulo 2, encontramos lo siguiente: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Podemos darnos cuenta que un cristiano es cristiano en su estilo de vivir. La pregunta que resulta de esta conclusión es: ¿cómo se porta el creyente cuando él no está en la iglesia? ¿Qué hace él con sus amigos? ¿Quiere el cristiano ser como Cristo o quiere ser como los demás? El mundo y el reino de Dios son como el agua y el aceite. Hay sustancias químicas que son lipopil, se mezclan con aceite, o lipopov, no se mezcla con aceite. Y solamente este se mezcla o no se mezcla con aceite, o se mezcla o no se mezcla con agua. No hay ninguna sustancia que se mezcla con ambos. Así es el reino de Dios y el mundo. Se puede ser hijo de Dios y vivir en el reino de Dios, o ser mundano y vivir en el mundo. También ir a una iglesia no hace un hijo de Dios de ti. Solamente la obra de Jesucristo recibida por ti, por fe, y vivir después con Cristo en tu vida diaria, es lo que te hace un hijo de Dios. Keith Green dijo en una de sus canciones: cuando no puedes aparecer delante de mí cada día, es mejor que no te aparezcas nunca. Y en tu vida diaria, ¿cómo te portas cuando nadie te ve? ¿Y cómo te comportas con las personas que son a tu alrededor?
si tú tienes amor y misericordia por ellos, que sufres cuando ves un pecador perdido y tu única motivación es el compartir el Evangelio de Cristo con él. Lamentablemente, muchos cristianos caminan como el mundo, aprenden de ellos y prefieren de hablar las cosas del mundo. Cuando yo abro mi Facebook, yo veo inmediatamente cuál cristiano se entregó al Señor Jesucristo, y yo lo puedo analizar en lo que esta persona publica. Cuando hay mucho chisme o diversión en su perfil, yo veo que su interés mayor no es el Evangelio. Cuando un cristiano está fuera de la iglesia, se pueden ver los siguientes resultados en su estilo de vivir. El estilo de vivir va a reflejar obediencia al Padre. Él puede pecar, pero no vivir en pecado. Él no reclama por las circunstancias de la vida. Hay hermanos que están muy solos en su vida, pero no reclaman por esta situación. Estos dedican su tiempo, cuando nadie le visita, al Señor. Conozco personalmente un hermano de 85 años, que es viudo hace mucho tiempo, y está solo en su casa. Él no puede salir mucho tampoco por su edad, pero cuando él está en su casa, en la soledad, él canta al Señor y tiene una voz muy linda. Otros hermanos tienen que trabajar mucho, pero conozco hermanos que tienen tanto que hacer, pero siempre son contentos y no reclaman por cansancio, estrés o algo similar. Los cristianos maduros que yo conozco siempre tienen un plan. Cuando se levantan en la mañana y toman su desayuno, ellos siempre saben qué se tiene que hacer y lo hacen. Su estilo de vida es servicial. Aprovechan cada segundo de su tiempo de trabajo, como está escrito en Efesios capítulo 16. Aprovechando bien el tiempo, al máximo, cada momento oportuno, porque los días son malos. Saben también cuando ellos deben decir algo y usan las palabras correctas, como en Colosenses 4, verso 5, que dice así: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando muy bien cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Al respecto de trabajar en el reino de Dios, hay que mencionar que no toda la actividad que hacemos es según la voluntad de Dios. Hay cristianos que son muy activos, pero sus obras se van a quemar en el fuego cuando éstas sean probadas, porque estas son obras de su carne. Ellos realizan este trabajo para recibir honor de su pastor o del grupo cercano a ellos. Un cristiano verdadero no vive con preocupaciones y con miedo. Es una cosa de ordenar sus cosas en la tierra y hacer su trabajo y vivir una vida ordenada, o tener preocupación de su existencia y lo que viene mañana. En el capítulo número 6 del Evangelio de Mateo encontramos lo siguiente: por eso yo les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, que beberán, ni por su cuerpo, cómo lo vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valen ustedes mucho más que estas aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tampoco tejen. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen, ni tampoco digan, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan detrás de todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Lo mejor es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Un cristiano verdadero vive totalmente en el presente. Él no piensa que puede ocurrir mañana, porque él tiene la confianza y la seguridad de también el día de mañana. Dios tiene su vida en sus buenas manos. También un cristiano verdadero no busca la popularidad. Hermanos que predican la verdad bíblica tratan de ser muy impopulares, porque mucha gente odian el mensaje de arrepentimiento y prefieren el mensaje de los falsos profetas. Estos falsos profetas prometen bendiciones, prosperidad. También en el Antiguo Testamento encontramos el profeta Micha en Segunda de Crónicas 18, que él no estaba popular en la casa del rey, porque él trajo otro mensaje, como los profetas falsos de aquella época. Elías fue perseguido por Isabel. El profeta Jeremías estaba también totalmente impopular. Y el profeta Urías, que tuvo el mismo ministerio como Jeremías, fue asesinado. Si toda la gente te quiere y está a tu lado, Pedro escribe al respecto de esto en su primera carta, en el capítulo 4, en el verso 14. Dice así: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Jesús dijo en Mateo, en el verso 10 y en el capítulo 5, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también podemos ver que los profetas fueron perseguidos. Pero un cristiano verdadero, además, es normal cuando alguien está murmurando contra él y dicen cosas falsas con respecto a él. Un cristiano verdadero no hace negocios con Dios. Además, Dios no hace negocios con él. Pero
encontramos a personas fieles a la iglesia, pagan su diezmo y hacen todo lo que el pastor les manda. Tienen muy buena voluntad. Pero después los encontramos delante de Dios diciendo: Señor, he hecho todo, ahora tienes que bendecirme. O otros llegan al Señor y dicen: Señor, cuando tú me ayudas en esta cosa, yo voy a creer en ti. Quiero decir que Dios no es para hacer negocio. Él no es un Dios del comercio, no es un Dios de la religión. Cuando tú entregas tu vida a Él, hay que entregarla entera, entregarte entero, sin esperar que te ayuda o te bendice en tus deseos carnales. Un cristiano verdadero, además, es luz y sal en su alrededor. La luz vence la oscuridad y las tinieblas. Al principio hace caminos visibles, pero también hace visible cuando hay un desorden en un lugar, o en un lugar está muy sucio, o tal situación. La sal la necesitamos para nuestro cuerpo, porque la sangre contiene un poco de sal. Pero cuando echamos sal en heridas, duele. Por eso siempre hay una polarización en la vida de un cristiano. Hay gente que le ama porque Él los ayuda, pero también hay gente que lo odia mucho porque es de veces también un poco duro en cuanto a la verdad. La vida de Jesucristo estuvo muy marcada, con grandes diferencias con los religiosos de su tiempo. Pero, en contraste, la encontramos llena de amor para con la gente que sufría. Un cristiano verdadero es conocido de Dios. Muchas personas creen que Dios existe y creen en Cristo también, y saben muy bien la historia del amor de Dios a través de su Hijo para con la humanidad. Pero la pregunta que salta como resultante es muy interesante. ¿Dios te conoce a ti? En Mateo, en el capítulo 7, encontramos lo siguiente. Note lo que dice el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? 23. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. También encontramos en el verso 16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Un cristiano verdadero viene a Dios y recibe todo lo que él necesita por su obra en la tierra.
la alimentación de la palabra de Dios y su Santo Espíritu, después va a traer los frutos a su tiempo. Y Dios va a decir: este es mi árbol, el que yo planté, porque Él trae los frutos que yo quise que Él trajera. Un cristiano verdadero puede pecar, pero no puede vivir en el pecado. En 1 de Juan, en el capítulo número 1 y en el verso 5, encontramos lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que tenemos un cuerpo sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará, nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Leí desde el verso 6 hasta el verso 10 de 1 de Juan, capítulo 1. Además, cuando un cristiano verdadero peca, Dios no le dejará tranquilo. Va a redarguir en su mente y en su corazón y no le dejará tranquilo hasta que llega al punto máximo de confesar su pecado y tener las cosas arregladas con Dios. El cristiano verdadero es quebrantado. Llora cuando él ve el pecado y siente un dolor. Cuando yo veo información de las demostraciones de los grupos gays y lésbicos, yo siento mucho dolor. Este movimiento se dirige claramente en contra de Dios y me da tristeza. Por eso que son perdidos en esta cosa. Oro por ellos para que reciban deseos naturales y cambien su vida. Un cristiano no es perfecto. Él lucha contra el pecado. Esta lucha dura toda la vida, pero él se arrepiente y confiesa y busca a Dios para recibir fuerza contra la tentación. El cristiano no busca una explicación por su mal camino. Él reconoce que Dios dice sobre esta cosa o situación. Este cristiano habla con Dios y dice: sé que esto es pecado. Dios, me arrepiento y te ruego que me purifiques de este pecado. Cuando Cristo se encontró en esta situación con la mujer que había caído en adulterio, Él no la castigó, pero le entregó instrucciones claras y directas. Dijo: anda y no peques más. Así, nosotros somos librados del castigo que merecemos, pero también recibimos instrucciones claras y directas para cambiar nuestra vida en cuanto a esto erróneo. Un cristiano verdadero está en el camino de la santificación. Podemos tomar nota en esta persona en los cambios de su vida. Cuando comparamos la vida de hoy
con años atrás en este creyente, podemos decir que hay un cambio drástico. Él cambia su vida y hoy vive más cerca a Dios. En Hebreo, en el capítulo 12, verso 14, encontramos: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta palabra se debe tomar muy en serio. La santidad no es para bromear. Un cristiano verdadero tiene gusto en la palabra del Señor y en sus mandamientos. El Salmo 119, en el verso 105, dice así: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. 106. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Para un cristiano, la palabra de Dios y sus mandamientos son un deleite. En el capítulo 1, en el verso 1 del libro de Salmos, encontramos lo siguiente: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, y medita en ella. El propósito y deseo de un cristiano es parecerse día a día más a Cristo. En otras palabras, ser un Cristo chico. Cristo dijo en el Evangelio de Lucas: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando los jóvenes tienen un ídolo, ellos quieren ser como él. Compran su ropa parecida, se peinan como él, caminan y actúan como él. Para un cristiano verdadero es lo mismo. Cristo es un ídolo y él hace todo lo que hace su ídolo para tratar de imitarlo. Un cristiano verdadero comparte la pasión que Cristo tuvo y su deseo es de ser como él. Como Cristo tuvo comunión con sus discípulos, un cristiano verdadero busca comunión con sus hermanos cristianos para hablar de Dios. Un cristiano disfruta la oración y el estudio bíblico. Hay gente que llegan solamente delante de Dios cuando están en necesidad de algo. Piensan que Dios es un autómato donde se echa 5 minutos de oración y después viene el resultado. Para un verdadero cristiano, la oración es una costumbre. Es como respirar.
Así como Daniel oró cada día en dirección a Jerusalén, como Salomón mandó en la oración cuando abrieron el templo, Daniel oró 3 veces al día. ¿Cuántas veces oras tú? Al respecto de esto, podemos aprender de los musulmanes. Ellos oran 5 veces al día, hacen ayuno y cosas que realmente cuestan. ¿Qué cuesta nuestra fe? ¿Has leído toda la Biblia o solamente los versos y capítulos que te gustan más? Bueno, un cristiano verdadero, además, tiene una vida llena de amor y perdón. En 1 de Juan, capítulo 2 y verso 9, leemos así: El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. En 1 de Corintios, capítulo 13, verso 1, dice así: Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe de tal manera que pueda trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y si reparto para los pobres todo lo que tengo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuma el fuego, pero no tengo amor, nada gano con eso. Un verdadero cristiano no se olvida de los hermanos que sufren. En la parábola de las cabras y las ovejas en Mateo 25, Jesús no habla de los pobres en general. No habla de los delincuentes en la cárcel. Él habla de los hermanos en Cristo, que sufren por la mayoría porque son cristianos. También hoy día muchos hermanos en Cristo están en la cárcel por su fe. Y si tú no puedes ir donde ellos están, al menos puedes orar por ellos o apoyar a un misionero que trabaja en estos países peligrosos. Y además, cuando ves un hermano en tu iglesia en sufrimientos, no cierras tus manos, visítalo, ayúdalo y muestra el amor que Dios te ha dado a ti, a él en su situación difícil. Si tú eres joven y tienes fuerza, salud, ora al Señor si Él quiere ocuparte como herramienta en un país donde es peligroso de ser cristiano. Un cristiano verdadero siente pasión por esta gran misión. Vivimos en un mundo donde el pecado crece día a día y la gente se burla de Dios. Como Jeremías y Daniel, un cristiano deja de hacer fiestas que más y más son similares a una discoteca en su iglesia y empieza a llorar por el pecado de su pueblo, por los abortos y la gente satánica, los grupos gays, lésbicos que se burlan de Dios y no saben lo que están haciendo. No saben que se van a quemar en el fuego eterno, el fuego que no se acaba, el fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Hoy día, la generación de creyentes es responsable de esta generación de almas. Así que ora a Dios y que Él muestre el lugar donde tú tienes que servirle a Él
y testificar de este gran amor que Dios demostró en su Hijo. La gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Bueno, hermano y hermana, este ha sido mi deseo de compartir este estudio con ustedes. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga su vida, y muchas gracias. Al final de nuestro programa queremos compartir una canción de Keith Green. To obey is better than sacrifice. A obedecer es mejor como sacrificios. To obey is better than sacrifice. I don't need your money, I want your life. And I hear you say that I'm coming back soon, but you act like I'll never return. Well, you speak of grace and my love so sweet, how you thrive on milk but reject my meat. And I can't help weeping at how it will be if you keep on ignoring my word. Well, you pray to prosper and succeed, but your flesh is something I just can't feed. To obey is better than sacrifice. I want more than Sundays and Wednesday nights. 'Cause if you can't come to me every day, then don't bother coming at all. La 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 la. To obey is better than sacrifice. I want hearts of fire, not your prayers of ice. And I'm coming
according